Viene una nueva Dana a España. Fijaos cómo está el cielo, está lloviendo. Han bajado las temperaturas un montón. No es que las temperaturas estén aquí abajo, sino que es una forma de decir que ya no tenemos 15 grados, tenemos unos 5 o 10 grados aquí en Madrid. Fijaos la Castellana con el cielo totalmente encapotado. Bueno, empezamos el vídeo. Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal. Hoy es miércoles 13 de noviembre del 2024, ya falta muy poquito, no os preocupéis, para comernos las uvas in the night y que empecemos el año 2025, un año lleno de éxitos y de títulos, éxitos para todo el mundo, no solo para el Real Madrid. Ganaremos la 16ª, no os preocupéis. Por cierto, he subido un vídeo al canal de una mesa que me han enviado, Flexi Spot. Si queréis o estáis interesados en adquirir una nueva mesa, es elevable, es extensible, la verdad que es una mesa muy ergonómica porque se adapta a todas las necesidades. Es una mesa brutal que me enviaron los amigos de Flexi Spot. Si queréis saber cómo funciona, cómo es la mesa, pues nada, tenéis el vídeo en el canal y por supuesto los enlaces justo debajo para entrar en la página y ver, visualizar, observar, a ver cómo son las mesas. Yo la verdad me quedé flipado, hasta incluso tienes un botoncito, un panel de control que subes y bajas, y bueno, mi padre en ese caso activaba él daba el botoncito y yo estaba en la mesa subido, tumbado, y subía. Es que claro, esa mesa aguanta hasta 160 kilos y yo que peso 60 o así, pues ya ves tú. Así que nada, si queréis lo podéis echar un vistacito al vídeo y nada, pues si estáis interesados, pues ahí tenéis la página web. Bueno, ¿qué tal amigos? ¿Cómo estáis? No veo esos likes y esas suscripciones, es que ya sé que el día es un poco, pues bueno, poco apetecible, ¿no?, de salir a la calle, pero hay que intentar salir siempre a hacer deporte, siempre, pues en este caso yo, a ver el Santiago Bernabéu, a ver su remodelación y a ver si tenemos un poquito de suerte. Ya sabéis que tenemos bastantes días de margen hasta el próximo partido aquí en casa. El próximo partido del Real Madrid es fuera, en Leganés, Butarque. Por lo tanto, a ver si con un poquito de suerte avanzan en las obras y por lo menos ya empiezan a instalar y montar las grúas en Castellana. Empiezan a avanzar con la iluminación en la fachada. Me estoy mojando, no sé por qué no traigo el paraguas. Y bueno, en el interior sobre todo el segundo anillo LED y poquitas cosas más, pero que faltan por colocar y faltan por hacer. Así que nada, venga, vamos a dar la vuelta y siempre te lo digo, no te pierdas, dame la manita. Vamos a ver qué hay en los exteriores. Ahí lo tenéis al fondo, el estadio Santiago Bernabéu prácticamente camuflado, porque fijaos que gris está el día de hoy, gris total. Hasta hace 5 días, 10 días podíamos ir perfectamente en camiseta corta por la calle. Bueno, no casi en camiseta corta, pero sí con una chaquetilla finita. Y fijaos hoy, hace un frío. Aquí tenéis toda esta explanada de la esquina de la Torre B, Plaza de Lima. Esta plaza de aquí donde veis las pilotadoras, las grúas y demás que están trabajando en el metro. Esto es Plaza de Lima. Aquí ya trabajaron en su día. Esto también es del metro, lo que pasa es que esto ya lo han terminado, han empezado a crear la acera y esos espárragos que suben hacia arriba, que es lo que, bueno, van a colocar las señales de tráfico, farolas y demás. Aquí estamos, bueno, nada, bienvenidos un día más a mi canal. Empezamos como siempre por la esquina de la Torre B. Vamos a ver si sigue el rodaje. Me imagino que ya no, porque por lo que vi, por lo que me informaron, solamente era lunes y martes. Así que venga, comenzamos la vuelta. Hoy día lluvioso, la verdad que viene muy bien la lluvia. Venga, vamos con ello. Lo dicho, aquí tenéis todavía las cintas del rodaje de estos días y vamos a ver qué es lo que sucede, sobre todo en la parte del fondo sur, en la antigua tienda oficial del Real Madrid. En estos días en esta semana hemos visto cómo empezaban a retirar las lamas que estaban golpeadas. Ya vimos en su día cuando empezaron los trabajos de remodelación, adecuación
de esa zona, de esa ubicación, de esa localización de la antigua tienda del Real Madrid, pues vimos como de forma, pues bueno, sin querer, por así decir, golpearon las lamas esos pedazos de cracks que utilizan las máquinas para trabajar en dicha zona. Así que ahora, cuando pasemos al final del exterior, última parada antes de terminar el vídeo, pues el caso es que veremos la antigua tienda. Vamos a asomarnos por aquí. Ya sabéis que en estos días, sobre todo a la derecha, han estado picando toda esta zona, levantando. Aquí tenéis un compresor con la manguera neumática, y aquí es una de las zonas que han estado levantando estos días después de ese habitáculo, ¿no? De esa estructura que metieron justo en este lugar. Parece que algo les ha faltado o algo tenían que hacer ahora, y es por eso que lo han vuelto a levantar. Y podemos ver toda esa mezcla de barro, bueno, arena, tierra y escombros. De momento es lo que han hecho. Han acordonado la zona con esas vallas y nada más. Y aquí, bueno, pues también lo conocéis, la parte de Castellana, todo totalmente tapado. La parte superior, lo que viene siendo el techo, esperemos, del nuevo parking, ese mega parking, ha sido tapado. Y esto es lo que hay en los exteriores. Todavía falta muchísimo por hacer en los exteriores. Es verdad que el fondo norte, Rafael Salgado, ya está listo. Es verdad que Plaza de Sagrados Corazones y laterales también está listo, el suelo me refiero. Y faltaría por remodelar y darle un lavado de imagen al lateral oeste, esto que acabamos de ver ahora, y el fondo sur, toda esta parte de Concha Espina. Todavía falta por trabajar. Y ahora vemos la retrocargadora ahí al fondo. Ahí está la retrocargadora con la pala justo delante, el cazo detrás. Y yo pensaba que era el que estaba picando, pero no. Estaba escuchando un pica pica, martillo neumático, perdón, hidráulico. Yo creo que allí a la izquierda, vale. Allí a la izquierda. O también al fondo hay otra excavadora. Vamos a ver dónde está. Este recorrido que nos lo cambian cada 2×3. Hay veces que hemos ido por aquí a la derecha, de esos trabajos, de esas estructuras de canalizaciones que han ido metiendo al interior, en la zona subterránea. Otra parte es, bueno, otro camino, por así decir. Es esta zona de aquí, que, como podéis escuchar, están picando. Y es brutal lo que tiembla el suelo, la fuerza que tiene que tener ese martillo hidráulico para romper todo el suelo. Y bueno, no sé lo que están haciendo realmente, pero están picando. Bueno, en estos días han estado picando allí. Hoy vemos que están picando aquí. Y también están picando allí al fondo, justo en la esquina de la torre C, que ahora veremos. Y estoy viendo que tenemos una carretilla aquí. Puede que estén echando más tierra, puede ser, no sé. Y bueno, pues nada, decían por ahí que era inminente la colocación de la grúa para el montaje de las letras, pero yo la verdad es que lo único que veo es el Real Madrid con las víctimas de la Dana. Sigue totalmente diáfana toda esta avenida de la Castellana. Aquí lo tenéis, lo que hemos visto desde la torre B. De momento no están montando grúas, de momento no están montando nada de nada para colocar las letras en la fachada oeste. Esas letras de Bernabéu y el escudo del Real Madrid. Se hace de rogar, la verdad, se hace de rogar. Debe ser que el Real Madrid está diseñando, está instalando, está fabricando, más bien, esas letras para colocarlas y adaptarlas a la fachada vertical del lateral oeste. Y por lo tanto, lo que digo, se resiste esa actuación en el Estadio Santiago Bernabéu. No os preocupéis, porque aquí en el canal estaremos pendientes de todo lo que suceda,
si vemos que no hay muchas novedades, pues no venir toda la semana, sino cada 2 o 3 días. Pero es que claro, aquí nunca sabes lo que puede ocurrir. Nunca sabes lo que puede ocurrir porque en cualquier momento te puede venir una grúa, se monta y al día siguiente ya se empiezan a colocar, o la misma tarde se empiezan a colocar las letras. Así que nunca sabes. Es por eso que es verdad que no hay muchos avances y seguimos viniendo aquí a grabar, pero lo dicho, yo sé que es tedioso muchas veces ver los vídeos cuando no pasa prácticamente nada, pero hay que estar siempre atentos a lo que vaya sucediendo en el mejor estadio del mundo. Bueno, pues nada, pantallas apagadas también, las únicas, las grandes, donde puedes donar por las víctimas de la Dana. Ahí lo tenéis. Y por lo demás, pues poco más, la verdad. Vamos a asomarnos porque aquí podemos ver. Ay, 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 que me llevo. Están como dejando material, ¿no? Es que no veo muy bien, la verdad. Está tan alta la valla que no veo muy bien lo que sucede. Ay, mira, la que está cayendo. ¿Qué más podemos ver por aquí? Claro, es que no veo nada. No veo nada. Aquí hay una torre de iluminación. La carretilla la he perdido, la verdad. Trabajos mínimos se están haciendo aquí en Castellana. Bueno, pues nada, el interior también está apagado. Ahí está el Tour Bernabéu abierto, obviamente. Y nada, hemos visto ya Castellana, hemos visto el lateral oeste. Madre mía, aquí ha pasado un Lamborghini brutal. Y seguimos hacia la esquina de la Torre C y fondo norte. Esta es otra de las zonas que han ido cambiando mucho. También porque han ido picando toda esta superficie, todo este suelo de la esquina de la Torre C. Luego lo han vuelto a tapar, como esto que estamos observando ahora. Al igual que las vallas. Bueno, mira. Aquí podemos ver toda esta parte. Se ve muy bien desde aquí. Un rodillo, ¿no? A la izquierda. JCB, una marca muy conocida en la maquinaria. Y ahí toda esa zona que han compactado, tapando toda esta zanja. Aquí es donde también están trabajando, están picando. Hoy, por ejemplo, no podemos pasar por aquí. Ayer sí podíamos, hoy no podemos. Ahí está advertido. Y aquí también están levantando todo el suelo, están creando este socavón. Tenemos un dumper, tenemos una excavadora, sacos. Imagino que están trabajando pues o en la posible acometida de este lugar o en las propias canalizaciones que deban colocar e instalar en esta zona. Bueno, pues vamos dejando atrás el lateral oeste. Castellana, empieza a caer fuego. Es que no se ve nada. Disculpad. Ay, encima ahora, claro, es que estamos andando en contra del viento, por lo tanto en contra de la lluvia. Vamos a movernos justo debajo de la fachada. Mira que no me gusta, no me gusta ir por debajo de la fachada, porque a ver si se nos va a caer un tornillo, cualquier material o lo que sea, y ya la hemos cagado. Yo sé que mucha gente me quiere ver en el hoyo, pero aún no es mi día. Bueno, aquí estamos en las tripas, prácticamente en las entrañas de la fachada norte del Estadio Santiago Bernabéu. Hemos visto en los últimos meses cómo trabajaban en pintar la antigua estructura, la estructura del Clásic Bernabéu, sobre todo en la parte más cercana a la Torre D, de 15ª y este año 16ª. Y a partir de la parte central, desde la concesión Arzábal hacia la Torre C, no han avanzado, lo dejarán todo a medias. Lo dejarán todo a medias, a no ser que lo hayan hecho y yo no me haya enterado. La verdad es que no lo entiendo. Pero bueno, es que claro, ahí están los andamios. Síntoma inequívoco de que siguen trabajando o tienen que seguir trabajando en este lugar, lo que decía, en pintar la antigua fachada.
Por cierto, escuchad esto que os voy a mostrar, bueno, no lo voy a mostrar por derechos de copyright y demás, pero quiero que lo escuchéis sobre el grupo Arzábal. Abrimos Arzábal nuevo, Arzábal Bernabéu, en la puerta 28 del estadio. El lunes que viene vamos a hacer un Talent Day para que nos contéis vuestra experiencia y os unáis al equipo de Arzábal para ayudarnos lo más posible. Y nada, si queréis dejarnos vuestro currículum, os dejamos la dirección y el día 18, que es el lunes que viene, a partir de la mañana, estará todo nuestro equipo de recursos humanos, de operaciones atendiéndoos y nosotros mismos os enseñaremos el restaurante y os contaremos lo que vamos a hacer. Os esperamos, gracias. Básicamente, queda muy poquito, es inminente que abran ya el grupo Arzábal aquí en la puerta 28 del Fondo Norte. Estoy leyendo en los comentarios, hay gente que dice habrá que ir, oye, ¿y vais a hacer Talent Day de clientes? Me apunto, grandes cracks más bien, en plural. Uy, como yo dejase mi currículum, bravo chicos, qué grandes sois, enhorabuena. Así que nada, eso es lo que dice Grupo Arzábal en las redes sociales. Y aquí sale un pedazo de crack ahora, pero prácticamente se ve todo el interior, Prácticamente se ve todo el interior. Esto ya es inminente, esto sí que sí es inminente. Lo dice la red social oficial del Grupo Arzábal, aquí en el Estadio Santiago Bernabéu. No puede salir, ahí está. Es que fijaos la barra, qué bonita, Qué bonita la barra, ojalá poder venir aquí. Máquinas de café, el acceso a la zona VIP. Y es una pasada. No tengo ni idea qué es la puta. Armarios que hay ahí empotrados. Y nada, sillas, ya está todo preparado. Está todo listo, preparado. Hasta incluso allá arriba barriles. El viernes te veo por aquí. Barriles. No sé si los veis, ahí arriba. Es una pasada, Es una auténtica pasada. Sobre todo lo que mola es ver el acceso directamente a la zona de tribuna del Fondo Norte, que es hasta ahora zonas VIP, y a partir dentro de muy poquito ya será pues de uso habitual, uso diario, como restaurante Puerta 57. Como podéis observar, las pantallas están apagadas, excepto las grandes, que por cierto en esta hay algún problemita, que no está encendida totalmente. A ver, mira la que está cayendo ahora. La que está cayendo ahora. ¿En qué momento yo sabía que a partir de hoy miércoles iba a empezar a llover aquí en Madrid, por La Habana? ¿Y en qué momento no he cogido el paraguas? Y es que, vaya tela. Bueno, lo dicho, aquí tenéis un pequeño problema, un apagado parcial de esas grandes pantallas que tenemos en esta puerta. Y lo que decía antes, de momento pues no continúan con los trabajos de pintura en la parte interna de la fachada norte. Así que no, bueno, pues seguiremos dando vueltas, seguiremos esperando a que reanuden la marcha aquí en el Fondo Norte. Esta pantalla sí está operativa al 100%. Y ya ahora sí que sí, nos vamos del Fondo Norte también, de Rafael Salgado, y nos metemos de lleno en el lateral este y Padre Damián. Bueno, pues empieza otra nueva odisea aquí en el canal. Vamos a adentrarnos directamente. Madre mía, es peor ir por aquí porque caen unos goterones. Caen unos goterones enormes por las lamas de la fachada. Mira. Así que bueno, entramos en Padre Damián. La gente aprovecha, obviamente, todos los que no tienen el paraguas aprovechan y van debajo de la fachada. Aquí hoy sí tenemos esta puerta encendida, la 38, y las demás apagadas, excepto las del acceso al restaurante Puerta 57, que hace poquito fuimos a comer gracias a Pedro Baralla. Muchas gracias, pedazo de crack. Y ya tengo ganas de volver, la verdad. Además, con el hambre que tengo, yo siempre tengo el estómago vacío, parece que tengo un gusanito ahí en el estómago. Sobre todo de saber que ese día, la verdad que comí muy bien, pues me dan ganas de volver a disfrutar de esa experiencia. Pero bueno, eso una vez al año no hace daño. Más que nada porque es muy caro. Bueno, es más, básicamente es lo que cuesta, y eso es lo que prácticamente hoy en día es por lo que comes en cualquier sitio. Bueno, tienda oficial del Bernabéu, la gente aprovecha y se queda ahí dentro para no salir.
porque además de llover hace frío, hace mucho frío, yo tengo la mano congelada. Ya ha venido, ahora sí que sí, en noviembre ha venido el invierno, ha llegado, perdón, y ha venido ya para quedarse, ha venido para quedarse. Nada, fachada la zona de la tripota, donde ya sabéis que hay redes anticaída. En el interior siguen trabajando, ahí podéis escuchar un martillo picador, lo que no sé dónde está exactamente, pero tiene que estar por aquí porque se escucha por aquí. Ah, están ahí abajo, creo. Así que a lo mejor si nos acercamos podemos verlo. Bueno, el interior del lateral está apagado, la verdad. No sé si lo veis, pero hoy, teniendo el día como lo tenemos, se ve bastante bien. Al menos se aprecia, no es que se vea muy bien, pero se aprecia el interior y por lo tanto ese encendido, ese contorno que se iba a encender de la superficie, de la parte de la fachada del lateral pues de ese que ya han terminado con las pruebas y no hemos vuelto a ver el encendido de toda esa zona. Aquí seguimos viendo las lamas cómo sobresalen, no hay novedad al respecto. Y ahí al fondo pues el acceso a la Plaza Mau, que de momento no he ido, la verdad. No he ido y no sé cuándo iré. Así que nada, están picando ahí, algo muy extraño. Por cierto, el otro día vimos cómo colocaban, bueno, no el momento exacto de cómo colocaban esta zona, las pantallas de acceso, que por fin ya tenemos la nueva y que da continuidad a todas las que hay ya colocadas en el lateral picando toda esta zona, están picando toda esta parte de aquí. Esto exactamente no sé lo que es, pero creo que es justo debajo de la parte de la tripota. Bueno, ahí están picando. Vamos a navegar por la plaza de Sagrados Corazones. Ayer veíamos a gente sentada. Es que ya os digo que ayer, sobre todo cuando es de día, cuando es sí, es de día, la gente aprovecha porque se estaba muy bien en la calle. Luego por la noche bajan mucho las temperaturas, pero hasta ayer mismo vimos en el canal cómo la gente aprovecha, se sienta en los asientos, sí, como digo, y disfruta de las bonitas vistas que tiene justo enfrente. Pero hoy obviamente pues no se va a sentar nadie porque nadie es masoca y nadie se quiere mojar. Aquí tenéis esa zona de acopio. Ayer justo cuando estaba pasando estaban descargando todos esos tubos, los han colocado encima de ese material que ya estaba ahí, y a medida que lo vayan necesitando pues lo van cogiendo y lo van metiendo al interior de ese futuro mercado gastronómico. Así que eso es lo que tenemos aquí. Vamos a ver si tenemos la suerte de poder encontrarnos la puerta abierta y poder ver algo del interior, pero me da a mí que poco, poco. La gente, ayer me vino un suscriptor de Nicaragua, creo que era, que justo yo estaba sentado ahí, estaba merendando, y me viene y me dice: he pasado por aquí aposta por ti, porque vi tu foto, una foto que hice yo ahí, en las redes sociales la tengo, en Instagram, mira, lo voy a enseñar ahora. Por cierto, mi cuenta está de aquí, Jesús R. Madrid 1902, que muchas veces lo saco aquí en el canal. Esta es la foto que digo, que tú te posicionas justo aquí, en las vallas que hay aquí, limítrofes con la propia superficie de la Plaza de Sagrados Corazones, y desde abajo te hacen la foto. A ver si se quiere, ahí está, y queda una foto de maravilla. No se gira muy bien porque está la pantalla mojada, pero fijaos qué bonita queda, Y bueno, el caso es que me llegó y me dijo: he pasado aposta por aquí porque vi tu foto en Instagram, yo te sigo en Instagram, vi tu foto y quería replicar lo que hiciste tú. Ojo, porque está la puerta abierta, no quiero acercarme mucho. Bueno, y quería replicar lo que hiciste tú
y por lo tanto... Uy, que me pilla. A lo mejor me ha visto y dije, vamos a cerrar la puerta. El caso es... Mira cómo cierra, Vaya tela. Vaya secretismo, de verdad. Bueno, el caso que quería replicar la foto colocándose en ese balconcito que hay aquí. Esas vistas privilegiadas que tenemos de la Plaza de Sagrados Corazones desde ese lugar. Así que nada, bueno, pues lo hemos intentado, la verdad, otra vez. Ahora que vuelven a entrar. Nada, es que no se ve nada. No se ve nada, además un secretismo que me parece increíble, tío. Es que no me lo puedo creer. Bueno, fachada y seguimos avanzando. Dale a like y suscríbete. La Plaza de Sagrados Corazones, esos jardines mágicos, estas praderas mágicas que tenemos en diferentes zonas de este lugar. De momento no han colocado las vallas fijas, como podéis ver, todavía las cuerdas, todo provisional, todo para que la gente, los aficionados, cuando haya partido, no pasen, aunque bueno, esto lo puedes saltar fácilmente, pero el caso es que intentar poner medios para que la gente no pise las plantas, la vegetación que tenemos aquí en las praderas mágicas. Así que bueno, esto es lo que hay de momento. Veremos a ver qué tipo de vallas colocan, porque esto no lo van a dejar, esto es simplemente provisional. Aquí dejamos atrás la fachada la Plaza de Sagrados Corazones, Plaza Mau, futuro mercado gastronómico, y entramos de lleno en el fondo sur, Avenida de Concha Espina, como decía al principio del vídeo. Aquí todavía hay que seguir trabajando. Hay mucha gente, muchas personas que me ven por la calle o me ven, yo sé, en persona los días de partido y dicen, Jesús, ya queda poco, a ver, que se ve mal, ahí mejor, he pasado el limpio parabrisas. Bueno, y me dicen, Jesús, ya están las obras finiquitadas, ¿no? Y digo, bueno, la verdad que ya parece que está finiquitado, pero falta mucho. Lo que pasa es que cada vez que hay un parón no vemos avances, porque por ejemplo ahora mismo tenemos unas 3 o 4 semanas hasta el próximo partido aquí y pueden empezar perfectamente a remodelar toda esta zona y no lo hacen. Pueden aprovechar a colocar el segundo anillo LED y no lo hacen. Pueden empezar a montar las grúas y no lo hacen. Por lo tanto, es como que los parones no se aprovechan, quizás los plazos no son los correctos y por lo tanto pues, hay que seguir esperando a que ocurra esto. Por eso mucha gente dice que ya está la obra acabada, pero no está acabada. No está acabada todavía. Aún falta mucho, falta poco, pero a la vez mucho. Bueno, aquí podéis ver ese arco, aquí podéis ver este armario, aquí podéis ver esas lamas que van quitando. Ahí veis ese vértice, ¿no? Está levantado, esa es la que estaba a la izquierda. Y la otra no sé dónde está, la verdad. Pero han dejado el hueco, imagino que están esperando a que traigan las nuevas. O a lo mejor se han llevado la otra para arreglarla, y en cuanto la modifiquen y la arreglen, la traen de nuevo para colocarla en dicho lugar. Es decir, no han fabricado una nueva como tal, sino que arreglan directamente las lamas que estén golpeadas. Ahí podéis ver el hueco, tengo la mano congelada. Hacía un montón de tiempo que no sentía esto que estoy sintiendo ahora. Madre mía, qué locura. Bueno, el cartel del Real Madrid recogido hacia arriba va a trabajar mucho mejor. Y aquí vamos a asomarnos para que veáis toda esta parte. Aquí abajo están los cristales y aquí en el medio van a empezar a colocar, bueno, cuando acaben, colocarán la pantalla para dar continuidad, ya sí que sí, a todo el estadio. Y aquí abajo están colocando las mamparas, ahora están colocando pues todas las bisagras y demás componentes para la apertura y cierre de las puertas. Y también pues lo que decía antes, la colocación de esas dos lamas o esa doble lama que va colocada en ese lugar, y que veremos a ver si es que traen las nuevas o simplemente las reparan y las traen a dicho lugar. Así tenemos esta
zona. Falta muy poquito y me imagino que entre esta semana y la que viene veremos todo esto cerrado ya. Y ya pues a trabajar en el interior, porque ya sabéis que en el interior está todo patas arriba todavía, el diáfano. Y falta todavía mucho por hacer. Esperemos que los días de partido, cuando pasemos por aquí, se pueda ver perfectamente cómo van construyendo en esta zona. Así que bueno, pues por lo menos lo más trepidante, lo más interesante, por así decir, es del exterior, es esta parte de aquí, la antigua localización, la antigua zona de la tienda oficial del Real Madrid, ubicada aquí en la parte central de Concha Espina. Así que nada, no me da tiempo a sacar la entrada para acceder al interior, para ver los avances. Luego si puedo, o si me pasan vídeos, os lo subo aquí al canal, a ver si tenemos alguna novedad en el interior, pero por lo que he estado viendo y me han dicho, tampoco hay grandes cosas. Mira este, con un oso. Ah, bueno, que es su hijo. Más que nada tengo un evento esta tarde, no me da tiempo a acceder y por lo menos, bueno, pues hemos venido aquí a mojarnos un poquito para crecer, con mi 1,70 casi de estatura. Falta me hace crecer un poquito. Así que nada, bueno, pues si has visto el vídeo al completo, muchas gracias de verdad. Dale al like, suscríbete y nos vemos muy pronto con un nuevo vídeo aquí en el canal. Activa la campanita para que YouTube te avise de los vídeos y directos que vamos haciendo. Y lo siento por esa gota en el objetivo, pero es que el limpiaparabrisas se me ha roto. Bueno, muchas gracias a todos y a la Madrid. Nos vemos dentro de muy poquito.